Bueno, vamos a hablar de algunas drogas que se han cuestionado en el año o que han sido muy exitosas, y yo voy a comenzar la presentación con esta lámina que aparece en Cardio Brief de Larry Huston, en donde él habla de tres drogas: la nueva, la vieja y la divertida. La nueva, sin lugar a duda, que fue el LSZ696, es una droga que promete mucho en cardiología, es la droga de Novartis, y nadie se lo imaginaba, ni los investigadores ni Wall Street, que esta droga iba a ser un blockbuster. Se pensaba que la misma iba a ir probablemente a engrosar las filas de las que se quedaron en el tintero. En contraposición con el doctor Colán, la droga vieja es el ezetimibe, y comentan los expertos que después de 12 años finalmente sabemos que el ezetimibe trabaja, que los beneficios son muy discretos, 6.4% de reducción en el riesgo primario combinado que se había estimado, y realmente el riesgo absoluto se disminuye en un 2% en 7 años. Para no hablar de que rechazan, sino que cuestionan, estos expertos dicen que tuvimos que esperar 12 años para saber que la droga funcionaba y que era relativamente segura. Y después está las divertidas, que no es la droga. Ellos se dirigen, o ellos, los que estuvieron en el Congreso Europeo de Cardiología a principios de año, conocieron este resultado del Signify, que ya lo vamos a ver en extenso en la próxima lámina, en el cual los autores no les salió muy bien este disparo y comentaron que EMA les había exigido que no discutieran públicamente los resultados de este estudio hasta que no hablaran con ellos, pero EMA inmediatamente desmintió esto y dijo que ellos no tenían nada que hacer con la discusión en público de los resultados de este estudio Signify. Y vamos a empezar entonces con esa droga. Fíjense, eran puntos finales duros en un grupo de pacientes que tenían una característica en comunes, que eran, primero, tener angina de pecho; segundo, no tener insuficiencia cardíaca; y tercero, tener una frecuencia cardíaca de 70 o más por minuto. Eran 19.102 pacientes con esas características. Dentro de ese grupo habían 12.000 y tantos pacientes que tenían limitación de su actividad física por la angina de pecho. ¿Qué pasó? Al final de los 3 meses, esa dosis inusual de ivabradine, que eran 10 miligramos 2 veces al día, se tradujo en una disminución bien significativa de la frecuencia de pulso. Pero luego del seguimiento, que fue un seguimiento de 22.8 meses, aunque no hubo diferencia en el grupo placebo y el grupo control, ese grupo que tenía actividad física limitada por angina de pecho tuvo más eventos finales de los estimados en el estudio. Por tanto, hay que esperar a ver cómo se manifiesta la Sociedad Europea de Cardiología en cuanto a este resultado y qué realmente significa, si fue la dosis que era la no usual o algo más. Luego tenemos esto, testosterona, que se está utilizando cada vez más. Este es un estudio hecho en los animalitos de experimentación de los hospitales de veteranos en los Estados Unidos. Fueron 8.709 pacientes. No pretendo que lean esto, sino yo se los voy a contar, con testosterona baja, en niveles bajos, que tenían recientemente, por lo menos en los últimos 500 y tantos días, una coronariografía, de los cuales algunos fueron tratados, un grupo de 1.223 pacientes. Al final del periodo de 3 años aproximadamente, los que fueron tratados con testosterona tuvieron muchos más eventos estimados en el estudio, o toda causa de mortalidad, o infarto del miocardio, o ACV isquémico, y los que tenían enfermedad coronaria todavía más eventos de este tipo. Como ustedes saben, cuando se empezó a utilizar la testosterona, los estudios que describieron o que aseveraron su seguridad eran estudios con puntos finales intermedios o estudios de corta duración. O sea que hay que tener cuidado con la testosterona en los hombres por la posibilidad de que estén inmersos en incremento en eventos adversos cardiovasculares. Luego está este DPP4, la sitagliptin, Januvia.
Este es un estudio que corresponde a un registro de seguros privados de los Estados Unidos. Son unos tantos pacientes con diabetes en quienes se presentó insuficiencia cardíaca por primera vez, estando ya ellos en metformina o sulfonilurias, y a quienes se les agregó DPP-4. Los que cumplieron los criterios de inclusión fueron 7.620 pacientes, y en estos pacientes los que estaban en el grupo de sitagliptin tuvieron una mayor incidencia de insuficiencia cardíaca, no influyeron en el punto final primario, que era reducir hospitalizaciones, y en los pacientes que ya tenían insuficiencia cardíaca también produjeron más ingresos por insuficiencia cardíaca. Entonces, como algunos otros antidiabéticos orales, tenemos que estar pendientes de sus efectos o probablemente efectos adversos en pacientes con insuficiencia cardíaca. Luego está un subanálisis del carisma, hecho por este señor que ustedes saben que es terrible, Bangalore, el cual clasificó el grupo de los pacientes incluidos en el carisma en un grupo con antecedentes de infarto del miocardio previo, otros solamente con riesgo, 7.000 y tantos, y otros que solamente tenían factores de riesgo. Y luego los subclasificó en dos grupos, los que utilizaban betabloqueantes y los que no utilizaban betabloqueantes. Hubo una reducción de los puntos finales duros planificados en el estudio de aproximadamente 31%, pero esa disminución fue jalada por una disminución de los reinfartos en los pacientes que ya habían tenido un infarto. No hubo diferencia entre ninguno de los grupos, ni ventaja entre los que utilizaron betabloqueantes y no, pero hubo un incremento en los ACV isquémicos. Entonces, otra alerta con los betabloqueantes y esta tendencia a producir más accidentes isquémicos en los pacientes con problemas cardiovasculares. Muchas gracias.